Buenas noches a todos. Bueno, en principio, muchas gracias al Colegio Nacional de Buenos Aires por permitir este acto y a los organizadores por permitir la intervención de la editorial. Yo voy a decir unas muy breves palabras, no voy a robarle tiempo al acto, en nombre de la editorial y de sus autoridades que hubieran querido también estar acá y compartir este evento con José Luis. Bueno, son solamente dos expresiones las que tengo. En principio, bueno, felicitar a, bueno, para mí es el profesor Moure. Yo también fui su alumna y, bueno, siempre quedó así mi registro, a pesar de que lo he tratado por ahí con un poco más de cercanía por motivos de la editorial. Pero bueno, felicitarlo por su trabajo, por su obra, por, digamos, todo lo que significa ese libro, ese maravilloso aporte para, digamos, el mundo de las letras, de la cultura en general. Para nosotros es realmente una gran alegría poder contar con ese libro en nuestro catálogo y, digamos, poder tener esa maravillosa obra entre nuestras novedades, entre lo que le podemos ofrecer a nuestro público. Y la segunda expresión es, bueno, de agradecimiento principalmente a él por habernos elegido, por haber pensado que podíamos llevar adelante bien ese trabajo, que podíamos hacer un libro que estuviera a la altura de lo que era la obra. Y dentro de estos agradecimientos y felicitaciones, por supuesto, una consideración especial a su enorme paciencia a lo largo del proceso, a ese, digamos, haber sobrevivido a ese entrenamiento zen al que los sometimos con las demoras, la devolución de las galeras, las correcciones, las elecciones de las imágenes de tapa y todas las cuestiones que significan convertir, digamos, el trabajo, la obra de un investigador, un académico, en un libro que esté al alcance del público. Pero bueno, digamos, como oímos en la presentación, el profesor Moure es filólogo y si hay algo que es imbatible es la paciencia de un filólogo. Así que bueno, muchas gracias y eso es todo. Prometo, brevísimo comentario se divide en tres partes: de cómo conocí a José Luis, del libro y de las verdaderas razones de la selección de los libros de la antología. De cómo conocí a José Luis. Fue en 1993, mi primer año en la carrera de Letras de la UBA, cuando me inscribí en Dialectología Hispanoamericana, una materia que, lo mismo que ahora, me resultaba tan inabarcable como fascinante. La confluencia de diversos factores, mi estulticia el principal, hicieron que quedara en situación de rendir final, aunque la asignatura fuera de promoción directa. Acudí en el primer llamado a consultar sobre las características del examen. Mientras subía las escaleras de la facultad, suplicaba por encontrarme con Leonor o con el profesor de prácticos, es decir, con alguien que no presentara el riesgo de tener que responder a una frase en latín. Pero no, estaba José Luis solo y no me habló en latín, pero me dijo: te confieso que nadie nunca se fue a final en esta materia, no tengo la menor idea de qué se hace en estos casos. Volví a cursarla entonces en el 96, un año antes de finalizar la carrera, para terminar confirmando que mi interés inicial por la dialectología era, en realidad, una vocación. Esta vez sí la promocioné. Desde entonces trabajo en los equipos de investigación que José Luis y Leonor dirigen en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Pocos años después me propuse hacer el doctorado y Leonor me sugirió que, sin dudarlo, acudiera a José Luis, a quien yo seguía respetando y temiendo en la misma medida. Me citó en la Biblioteca Nacional, donde coordinaba, y creo que aún coordina, el Centro de Juan María Gutiérrez de la Lengua de los Argentinos, para hacerme una devolución del proyecto doctoral que yo le había presentado y dar una respuesta al pedido de que me dirigiera. Cuando llegué, se elevaba 50 centímetros sobre su escritorio una columna de libros y fotocopias, lo que yo interpreté candorosamente como un detalle de color, la escenografía clásica del trabajo del investigador. Entonces me dijo: leí tu proyecto, te traje este material, llévalo, hacele copias, léelo, trata de incluirlo en tu trabajo, volví a presentármelo y ahí hablamos del doctorado. Estaba claro que lo mío con la dialectología eran los segundos intentos. Del libro. El libro que hoy se presenta es una acotadísima sección del enorme trabajo que José Luis lleva adelante hace años en relación con la descripción y la valoración del español de la Argentina y en la Argentina. La compilación, a la que enseguida se referirán los colegas, yo no me voy a extender, se enmarca involuntariamente, como José Luis lo explica en el prólogo,
en una serie de antologías surgidas en los últimos años en el contexto de la centenaria polémica sobre el control de la lengua española, y manifiesta su especial atención a la necesidad de que los profesores y maestros conozcan las bases histórico-ideológicas de las decisiones sobre la lengua o la norma lingüística que deben transmitir a sus alumnos. En ese espíritu, el libro se inicia con 2 artículos, uno de ellos del mismo José Luis, que encuadran históricamente y orientan el acercamiento a los libros compilados, a los escritos compilados, perdón. La interpretación de los fragmentos está, además, asistida por guías de lectura, un gesto diferencial respecto de otras antologías recientes, que dirigen la mirada hacia las intervenciones específicas que cada autor hizo a la querella de la lengua nacional. Los artículos se encuentran asimismo antecedidos por pertinentes semblanzas de los intelectuales escogidos que permiten al lector no interiorizado entrever las razones detrás de cada participación en la polémica. Hay en la selección un cuidado equilibrio. Los escritos seleccionados son representativos de la diversidad de tonos, estilos y ámbitos de circulación participantes de la contienda por la lengua nacional. Se propone y logra recorrer los casi 2 siglos que lleva esa polémica en la Argentina. Además, dispone para el alcance de los no necesariamente especialistas archivos de difícil acceso, ensayos insuficientemente difundidos y autores poco frecuentados por la bibliografía clásica sobre ese tema. Sin embargo, me atrevo a postular que ese aparentemente concienzudo equilibrio de fechas, posiciones ideológicas y puesta en circulación del material inaccesible no es sino producto del azar. Y esta es la tercera y última parte de las verdaderas razones de la selección de los textos de la antología. Ya ven, la columna de libros y el temor al latín no me detuvieron en el camino a formarme con José Luis. Tuve el enorme privilegio de que dirigiera mi trabajo doctoral en el contexto de una beca del CONICET, llevado a cabo en el Seminario de Edición y Crítica Textual, SECRIT, al que seguramente se referirán inmediatamente Jorge Ferro y Mercedes Rodríguez Temperley. Eso significó aprender de su ejemplo y su conocimiento, compartir lecturas y ámbitos de interés, pero involucró también una dimensión absolutamente material. Durante algunos años mi escritorio estuvo ubicado al lado del suyo, y es esa circunstancia la que me permite arrojar una hipótesis que yo considero irrefutable sobre la génesis del volumen que hoy se presenta. Como les decía, es dable pensar que cada documento ha sido sopesado escrupulosamente. Sin embargo, estoy en posición de afirmar que este conjunto de textos responden al albur, a las diversas contingencias que condicionan el particular cosmos en que consiste el escritorio de José Luis. Sostengo que estos fragmentos no son sino los que han sobrevivido a ese delicado universo. Son los textos que José Luis no logró perder. Para fundamentar esta hipótesis voy a echar bajamente de algunos mails que él mismo incautamente me ha ido enviando durante estos años. Corresponden a diferentes fechas y circunstancias que no vienen al caso. Sin más dilaciones, les muestro algunos mails de José Luis donde pruebo mi hipótesis. Querida Maggie, dicen que el que busca encuentra. A mí me falló. Busqué tu informe por todas las superficies que me rodean en el SECRIT y no pude dar con él. ¿No está o no lo sé encontrar? Otro. Querida Maggie, tengo la casi absoluta certeza, casi y absoluta se oponen, claro, de haber visto un anillado de nuestra lengua, de Arturo Costa Álvarez, en ese caos en el que se ha convertido mi escritorio y alrededores. Más precisamente, creo haberlo visto entre algún montículo con fotocopias tuyas. En caso de que lo que digo tuviera algo de razón, me encantaría que me enviaras unas líneas para decirme que sí, que efectivamente allí está, a la vista de todo el mundo, y de ser posible me lo dejaras en un lugar muy visible. Si por el contrario todo es un invento de una memoria afectada por la incapacidad de discriminar verdad y fantasía, decímelo también, pero de manera elegante. Y finalmente, un último cambio. Querida Maggie, cerca de tu PC vi 2 trabajos sobre gauchesca que me interesaron. El primero lo obtuve fácilmente porque al pie de la página está la dirección electrónica. Pero el de Borelo, que me interesa, no tiene sino referencia bibliográfica, además de estar incompleto, al menos en tu copia. Parece haber sido bajado de un PDF. ¿Tenés dirección para obtenerlo? Yo le respondo, querido José Luis, no tengo idea de los trabajos que me decís, pero Maxi, Manuel y Juan circulan mucho por mi máquina, así que en estos días hago el relevamiento y te consigo los textos. Maggie, olvidá el tema de la fotocopia sobre gauchesca. No siendo tuyas, opté por llevármelas y asunto terminado. Lo más probable y vergonzoso es que haya sido algo que yo mismo bajé de internet cuando tuve que preparar un trabajo para un congreso y dejé olvidado entre otros papeles. Como ves, soy honesto a la hora de confesar mis limitaciones. No tengo más que agregar. Mi hipótesis ha sido... Solo resta aprovechar esta oportunidad que me brinda Alejandra para agradecerle a José Luis todos estos años de guía, mi trabajo compartido, su inteligencia, su generosidad, su humor negro, su don de gentes y su compromiso con el conocimiento y la valoración de nuestra expresión.
Muchas gracias. Esta reunión es realmente un homenaje a un amigo, a un gran profesor, a un hombre que nunca ha, digamos, impuesto su jerarquía, no porque no la tenga, porque le sobra, sino porque siempre ha decidido el camino de la humildad. Yo lo único que tendría que decir en esta oportunidad es primero agradecerle por haber escrito este libro, por haber tenido la determinación de hacerlo, por haberlo pensado además con preguntas, con cuestionamientos, dirigido a un público amplio, no solamente a un público estrictamente académico. Y podría contarles quizás, digamos, un poco el entrecasa, ¿no? La manera en que se gestó el libro, que pude vivir de cerca. A José Luis no tuve, digamos, el beneficio de tenerlo como profesor, como muchos de los que están aquí. Lo conocí en el año 1992 en un congreso en Córdoba, el Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas. Estábamos en realidad en el buffet del hotel desayunando y a él le llamó la atención que yo estaba desayunando mate. Siempre toda mi vida tomé mate desde chica y me solía pelear en los hoteles porque no estaba permitido tomar mate. No lo conocía a él más que de nombre y justo estaba sentado en la mesa a mi lado. Se sonrió, calculo por la situación curiosa, y solamente atiné a convidarle un mate y él lo aceptó. Y creo que esa fue nuestra expresión, ¿no? Siguiendo un poco el tema del libro, el título del libro. Ese santo y seña que de alguna manera nos reconocía como argentinos y que dio pie para iniciar una brevísima conversación, como todas las conversaciones que uno mantiene con José Luis, que son profundas, que son interesantes, de las cuales uno siempre se va con algo nuevo, sabiendo algo nuevo. Esto no es frecuente y ustedes muchas veces si están en el ámbito académico lo sabrán muy bien. La generosidad, ¿no? La entrega y el compartir el saber. Y de alguna manera este libro también viene a replicar una actitud muy medieval con respecto a eso, ¿no? En la Edad Media el buen sabio es justamente el que comparte sus saberes, no el que se los guarda. Cada tarde, digamos, que empecé a compartir con José Luis en el CECRIT a partir del año 1999, en que ingresé como becaria al Seminario de Edición y Crítica Textual, en donde él era en ese momento investigador y vicedirector, fueron para mí momentos de enorme lucidez al poder compartir nada más que conversaciones, escuchar conversaciones entre José Luis y muchas veces Jorge Ferro, acá presente, sobre los más diversos temas, ¿no? Sobre literatura, sobre historia, sobre arte, sobre música clásica, sobre cine. Y creo que esa es otra de las cosas que lo define a José Luis, que es la gentileza de la conversación. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en nuestros ámbitos urgentes, a no tener tiempo nunca para nada. José Luis sabe siempre detenerse en esas cosas, ¿no? Es decir, es capaz de convertir cualquier charla intrascendente en una conversación interesante. Y esto a mí me ha servido como modelo, salvando obviamente las enormes asimetrías, ¿no? Que hay entre nosotros dos. Pero cada vez que yo pienso en la gente más joven que ingresa al CECRIT, en los nuevos becarios, siempre me acuerdo de él, ¿no? De esas actitudes, de no perder el tiempo hablando de pavadas, digamos, de cualquier cosa, sino que siempre esas conversaciones giren en torno
algún tema útil, algún tema interesante, algo que permita incluso lucirse a los que recién empiezan. Cuando en una de esas tardes José Luis compartió lo que era el germen de este libro, es decir, toda esta discusión tan argentina y tan nuestra también en el modo de discutir, ¿no? Donde hay prácticamente dos grupos irreconciliables siempre. A mí se me ocurrió, como una especie de, no sé, de acto amistoso, preparar una caja a la cual le pegué una cinta ancha con la bandera argentina y la rotulé en el lomo como petaquita del idioma nacional, para que justamente fuera un lugar en donde ir reuniendo donde él pudiera reunir esos materiales que fuera encontrando y que en muchas tardes él conversaba con nosotros y compartía con nosotros. Y también, bueno, para en el caso de que yo encontrara algún material que me parecía que podía valer la pena o que le resultara útil, también guardarlo allí. Muchas noches cuando se iban todos y yo solía quedarme trabajando, iba y espiaba esa caja para ver justamente esos avances, esos materiales que José Luis iba acumulando. Y ese nombre, Petaquita del idioma nacional, tenía que ver un poco con un guiño también familiar, en mi caso, porque era una palabra que usaba mucho mi abuela, proveniente, digamos, de una familia criolla del interior, y que además dio pie también para que José Luis me diera una clase acerca del término petaquita, del uso, de la proveniencia de la palabra, y de estos arcaísmos que se siguen manteniendo sobre todo en el noroeste argentino. Cuando después logré ver el libro terminado hace poco, realmente me asombró la capacidad de trabajo que tiene José Luis. Y pude obtener una respuesta a una curiosidad que yo tuve desde prácticamente adolescente, cuando al leer El Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal llama al Petizo Bernini, ¿no es cierto?, el alter ego de Scalabrino Ortiz, lo llama Petizo con Z. A mí reconozco que en aquel momento, la primera vez que lo leí, me molestaba esa grafía, me molestaba ver Petizo escrito con Z. Por supuesto, acudí a los diccionarios y en los diccionarios decía que ambas formas eran correctas, estaban aceptadas, pero seguía molestándome. Me parecía que imposible, digamos, que Marechal hubiera podido cometer un error, digamos, ortográfico. Y justamente, exacto, y justamente en este libro que hizo José Luis, hay una entrevista de Ana María Barrenechea a Leopoldo Marechal en donde aparece la explicación. La explicación era que evidentemente Marechal había tenido sus dudas y había acudido al Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires a consultarle a nada más ni nada menos que a Amado Alonso si Petizo había que escribirlo con Z o con S. Amado Alonso, después de una búsqueda, etcétera, le dice que Petizo va con Z porque proviene de petit en portugués, y es por eso que él le hace, digamos, caso al filólogo, a la autoridad, y lo escribe con Z, a lo cual Ana María Barrenechea le responde que lo correcto, por nuestra pronunciación, hubiera sido escribirlo con S. Por eso, esto de nuestra expresión, realmente creo que tiene un buen ejemplo en esto. José Luis, me siento realmente muy honrada con tu amistad, he aprendido mucho de vos. Te lo agradezco porque mi vida, no solo académica, mi vida personal no hubiera sido igual sin tu presencia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Claro que las vidas tienen misterios, recovecos y vueltas muy notables. Recién decía Mercedes que la vida hubiera sido distinta sin conocerlo a José Luis. Yo, ¿qué tendría que decir? Digamos, los varones somos un poco más recatados y nos da vergüenza, pero yo soy amigo de José Luis desde va a ser 40 años. Es un tiempo de trabajar juntos, desde que nos convocara nuestro común maestro Germán Orduna. Y desde el primer día
sintonizamos, me parece a mí. Por lo menos yo tenía esas, ¿no? Nos gustaban las mismas cosas y nos disgustaban las mismas cosas. Su capacidad intelectual enorme, digamos así, pero abierta y comunicativa, uno aprendía con él sin duda y enfrentaba una cantidad de situaciones, algunas muy gratas y algunas muy difíciles, momentos buenos y momentos malos, que es donde se ve el temple de los hombres. Una cosa es trabajar codo a codo con un caballero, con un señor y con un talento particular. Eso es una gracia que no creo merecer. A lo largo de estos 40 años había un rasgo que compartíamos, que era el reírnos juntos. Nosotros nos reíamos todo el tiempo. Yo recuerdo un viaje a un congreso en Estados Unidos que nos empezamos riendo en la puerta de casa, nos tomamos un remis Ezeiza y nos terminamos de reír cuando bajamos en Ezeiza, digamos así. Todo era fantástico. En Kalamazoo, por ejemplo, había un ómnibus que nos llevaba del aeropuerto mínimo a la Universidad de West Michigan, y el chofer era un negro de pelo blanco que cantaba magníficamente. Era el tío Remus, claro, nos miramos, con José Luis nos entendíamos con una mirada, esto es así. Y así fueron estos 40 años maravillosos. Aún en los momentos de pena, un amigo consuela, sin darse cuenta por lo menos, pero es así. Y hablando de vueltas y recovecos de la vida, cuando recibo esta invitación inmerecida y me fijo en quiénes íbamos a estar acá, no pude dejar de observar algo que me llamó graciosamente la atención. Y es lo siguiente: hace unos años, ya bastantes, yo hice un viaje a una posada a Córdoba a pasar unos días con mi mujer. Y me gustó muchísimo. Y yo dije, esto le gustaría a José Luis, este lugar. Al poco tiempo él me pregunta, che, ¿dónde estuviste? Yo quisiera, anda a tal sitio. Bueno, fue y vino encantado, me parece a mí. Evidentemente, experimentamos lo mismo, pero hay un tercer elemento acá, que es que cuando yo voy me presento con mi mujer y me destinan un cuarto, la posadera muy amable me dice, usted va a tener la habitación verde, que es la que emplea Santiago Kovadlov. Y viene aquí y pasa largas temporadas leyendo, meditando y escribiendo. Claro, yo me sentí un poco... Se me hizo difícil, ¿qué voy a hacer yo aquí? Porque me quedaba grande, digamos así. Debo decir que leí poco, medité casi nada y no escribí nada en los días que estuve, porque había unos caballos muy simpáticos ahí cerca, con los cuales yo me iba a la sierra, y había una cerveza artesanal excelente, muy cerca también, y había otras cosas. Pero, digamos, un ámbito muy particular, una estética sin rumbosidad, sin tilinguería, vamos a decir. Y me parece que de algún modo hay un momento en que la estética roza con la ética y uno se define por las cosas que le gustan. Bueno, aparentemente a nosotros nos gustaba la misma cosa, en este aspecto por lo menos. Así que no podía dejar de pensar. De modo que venir a un homenaje a José Luis de un libro suyo, cualquier producción suya es a priori, para el que lo conoce, digamos, su manera de trabajar, su seriedad. Uno la puede elogiar a libro cerrado, ciertamente. Yo lo voy a leer con mucho placer, que descuento, como he leído todas las cosas de él. De modo que estar acá en este colegio, del cual él siempre lo mencionaba, estar con amigos y con colegas y estar todos juntos acá, me parece que es una verdadera fiesta que yo agradezco muchísimo y
insisto, inmerecidamente. Muchas gracias. Yo también me pregunto qué hace una directora de un Instituto Nacional de Antropología acá, pero lo que pasa es que yo soy de letras, en realidad lo raro es qué hago en el Instituto de Antropología, pero eso será otro capítulo. Bueno, gracias por haberme incluido, Alejandra, y darme la oportunidad de hablar de José Luis, de las cosas que ya la irreverente de Maggie fue adelantando y que sabemos de José Luis. Lo conozco desde que en la Facultad de Filosofía y Letras las puertas de la sección Folclore y Dialectología y del Instituto de Filología se mantenían abiertas para que pudiéramos pasar a la biblioteca. La sección Folclore estaba comandada por la doctora Battini y supongo ahora, después cuando me puse a pensar en esto, que con ese libre acceso a donde estaban las fichas del léxico de ella conservaba la fantasía de que Alonso, Rosenblatt, Enrique Sureña y todos ellos estaban todavía del otro lado. Y esto es también una mirada sobre la lengua, ¿no? Desde el folclore. Y todo esto que parece que no tiene sentido o que es solamente una anécdota divertida, está presente en el dictado de las materias en las que acompaño a José Luis en la facultad. José Luis pertenecía al otro lado de ese puerto seco y prestaba atención a los amables pedidos de Vidal de Battini. En el universo lingüístico de Vidal de Battini, cualquier persona que se dedicara a los estudios de lenguas debía tener una experiencia rural que le permitiera conocer cosas como, por ejemplo, los usos en tierra firme de palabras que en realidad se originaban en el viaje o en la avenida en los barcos. Entonces, de manera que Vidal de Battini de repente, de nuestro lado de ese puerto seco, abandonaba su actitud reconcentrada, atravesaba la frontera abierta y le preguntaba: José Luis, ¿escuchó alguna vez la palabra bordo? Yo creo que fue Male Capristo, que era parte del equipo, la que se dio cuenta de que la amabilidad con que José Luis respondía iba acompañada de una actitud divertida, lo que los franceses llaman reírse debajo del bigote. Desde entonces, y en una amistad que recorrió muchas décadas, lo vi perfeccionar su diversión frente a las facetas del mundo que le resultaban incomprensibles y amables al mismo tiempo. Y la parte del mundo, incomprensible y hostil, solo merece de él cierta contenida impaciencia. He discutido con él sobre el significado de la palabra necio y dirimimos una vez el significado consecutivo de lo que, es decir, llegué tarde, lo que no sonó el despertador, que él consideraba prácticamente insultante para el español. Dirimimos esa discusión consultando su libreta, el himno nacional argentino en su libreta de enrolamiento, donde encontramos: se conmueven del Inca las tumbas, lo que ve renovando en sus hijos de la patria el antiguo esplendor, con lo cual tuve razón yo, ¿sabes? Lo vi pasar de afectuoso mentor de padre varones al peor malcriador de su hija Pilar, y todo eso fue maravilloso, poder acompañar esas cosas. La antología esta que tenemos hoy acá, que hizo José Luis sobre la identidad de la lengua de los argentinos, reúne 25 textos y 2 encuestas. Propuesta como lectura para la formación de docentes de español lengua extranjera, me despierta 2 preguntas. ¿Cuál es la narración que une esos textos y qué busca José Luis en esa narración? Maggie sostiene que no es así, que no hay una narración y que eso es un caos. Pero yo, o sea, si eso es así, yo perdí parte de mi semana y me niego a pensar que eso es así, pues la estuve buscando. Desde hace un par de décadas, los expertos en política lingüística han transmitido en las clases de grado de la Facultad de Filosofía y Letras y de posgrado, también de otras facultades de la Argentina, del Mercosur y también un poco más al norte, una versión unánime de lo que los padres de la lengua americana dijeron. Se asentó la costumbre de no consultar las fuentes, sino solo los comentarios de los especialistas, que por supuesto, como sucede con todo análisis, está atravesado por las coyunturas contemporáneas del comentarista. Esta antología nos vincula nuevamente con las fuentes.
Se inicia, como dijo Maggie, con dos magníficos textos, uno de Guitarte y otro del mismo José Luis, que encabezan la antología y que dialogan entre ellos. El texto de Guitarte se tiene, yo diría, exactamente en el lugar donde empieza el de José Luis. Guitarte, después de recorrer las 3 etapas del desarrollo del español, cierra su texto preguntándose si a España le interesa lo que pasa lingüísticamente en América, le interesará a partir de ese momento. Y dice, cuestiones bien difíciles de contestar, no tendré yo la audacia de hacerlo, pero me atrevo a indicar que la respuesta no ha de pasar por el plano de los intereses o de las necesidades. Es increíble porque en realidad son precisamente los intereses los que guían actualmente a toda la discusión sobre la política del español. En ese texto, Guitarte piensa que el temor a la fragmentación de la lengua solo puede suceder el día que mexicanos, venezolanos y argentinos no tengan interés en saber los unos de los otros. El texto de José Luis retoma el análisis de lo sucedido en el siglo XIX, pero ya desde el conocimiento de que la lengua ha pasado a tener una nueva denominación desde la década de 1980, español como recurso económico. Y en el cierre de su texto, él plantea que el riesgo de la unidad de la lengua es inexistente porque hay una voluntad de los hablantes de pertenecer a ese mismo universo lingüístico. Esto es interesante porque saca totalmente la discusión del lugar donde está instalado en este momento. La pelea actual por la lengua se volvió claramente económica y tiene de un lado la política lingüística peninsular representada por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española y sus acompañantes americanos. Y por el otro, los opositores que tenemos desde acá, que son los especialistas, que pasaron a través del espejo, ofrecen una lectura de los textos de la primera mitad del siglo XX y proponen una política lingüística argentina que es reflejo de la española. En el medio están los profesores de español, lengua materna, lengua segunda, lengua extranjera, que buscan respuesta, formación y orientación en su docencia. Esta antología propone algunos autores menos abordados que representan miradas de escritores, de gramáticos y docentes. Aparece la voluntad de actuar sobre la identidad lingüística y sobre la identidad argentina, como en el caso de Ricardo Rojas. El desinterés por toda intención organizadora de algunos de los escritores y respuestas que casi rozan el sentido común. Mowry casi ni toca esos textos, pero sí propone apuntes para la relectura, que es lo que me parece fantástico, la palabra relectura. Es decir, le está diciendo a alguien que ya leyó el texto, fíjate en estas cosas en particular, reléelo. Es una muy buena recomendación por afuera de la evaluación que ya aparece frecuentemente en las antologías y que hace que muchas veces los lectores no vayan a las fuentes. Entonces, me parece a mí que la narración que recorre estos textos es la contradicción. Es decir, la dificultad que tienen la mayoría de los autores de sostener lo que se dice y al mismo tiempo cómo escriben. O sea, esa discusión o esa distancia que hay entre cuál es la norma que busco y cómo escribo, cuál es la idea que tengo de la lengua y cómo la uso. Mowry, uno de los ejemplos, creo, más claros son las recomendaciones de Vidal de Batini que contradicen gran parte de lo que demuestra en su libro. Y José Luis pone el acento en eso, como pone el acento en el prólogo de Rosenblatt, que también es contradictorio en muchas cosas con lo que dice Vidal de Batini. Mowry entonces quedó instalado en el lugar destinado a los profesores de lengua. Esta antología busca acompañar la formación de esos docentes. En estos años lo he visto hacer por la lengua en esa magnífica combinación que logra de erudición y decencia. No le gusta que la política atraviese la tarea académica, sobre todo la política partidaria. No le gusta el trabajo administrativo, no le gusta confrontar. Ha hecho cada una de estas cosas por sentido del deber y por amistad. Un capítulo aparte es la misteriosa relación que tiene con los alumnos. Este profesor que llega indefectiblemente de saco y corbata a una facultad que admite todas las ropas menos el traje, ha logrado en todas las generaciones el respeto, aprecio, valoración de sus clases. Cuando circuló que Mowry iba a jubilarse, se empezaron a subir sus clases grabadas con apuro y desazón por parte de los alumnos.
De todos modos, este señor de saco y corbata también hace cosas en la Facultad de Filosofía y Letras, como por ejemplo comprarle películas al peor kiosco que existe en la facultad, al peor vendedor que invade los espacios comunes, pero José Luis va con saco y corbata, se acerca y le dice: me consiguió lo que le pedí de Wenders, por ejemplo, o de Berman. Bueno, como cierre de esto, me disculparán insistir en cierta autorreferencia, pero José Luis y yo seguimos a lo largo de ambos lados de ese pasillo que recorría Vidal de Batini. Pero este generoso filólogo que es José Luis, él sí puede darse el lujo de ir a un lado y al otro de ese pasillo, y hoy nos brinda esta rica, ardua y magnífica antología, que es la prueba de que puede estar en realidad en ambos lados de la mirada sobre la lengua. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alejandra, la oportunidad también de dar mi mirada sobre mi relación con José Luis Moure. Y quería enfocarme en un detalle de mi formación más temprana, donde en la Facultad de Filosofía y Letras encontré a dos profesores que me mostraron hasta dónde debía y hasta dónde podía llegar el rigor científico en humanidades. Uno de ellos fue Germán Orduna, que mencionó Jorge Ferro, que trabajaba con el texto literario de una manera que la teoría literaria que yo había estudiado hasta ese momento no me permitía sospechar. Y el otro fue José Luis Moure. En las clases de él se podía ver cómo, por ejemplo, la variación dialectal, que muchas veces era confinada a una especie de ámbito entre colorido y anecdótico, digamos. Ahí, y todavía hoy pasa eso, en esas clases se convertía en materia de estricta pesquisa científica. Con los años entonces me di cuenta de que siempre me mantuve adentro de esa especie de cono de luz que proyectaron ambos, y reconozco una influencia ahí muy crucial para mí en muchas decisiones que tomé a lo largo de la carrera, a lo largo de la carrera de grado, cosas que tuve que enfrentar cuando hice el doctorado en Canadá, con lo que eso implica, y también estudiando en España, en la Real Academia Española, donde entré en algunos debates con el personal ahí, por ejemplo, los encargados de la redacción de la ortografía, porque yo veo y sigo tratando de debatir esos temas, elementos con los que se busca y todavía se logra insertar al español, a las modalidades del español en una jerarquía con superiores e inferiores, mejores y peores maneras de hablar el español. Y eso, yo por supuesto no tenía la menor importancia ahí como persona, como estudiante de la maestría de la Real Academia Española, pero sin embargo contaba con el coraje que me daba la búsqueda de objetividad científica en la consideración de la realidad lingüística. Y eso es un valor que entendí por primera vez en las clases de Historia de la Lengua y de Lingüística Diacrónica del doctor José Luis Moure. Y es un valor que me acompaña hasta el día de hoy. Hoy, gracias a un enorme voto de confianza que me dio el doctor, estoy a cargo de la dirección del Departamento de Investigaciones Lingüísticas, lo cual me obliga todo el tiempo a hablar públicamente muchas veces
y a expresarme en torno de estos temas que son siempre conflictivos y además están siempre atravesados por ideas que la opinión pública comparte y naturalizó, internalizó. Ese voto de confianza no solo me produce a mí una enorme gratitud, sino que me da la fuerza para poder plantarme y decir lo que pienso. Es decir, yo puedo decir lo que digo solamente porque sé que el doctor Moure está apoyándome. Eso es así. Y bueno, trabajo todos los días por honrar esa confianza de la mejor manera que pueda. Esta historia mía, creo que está claro que es una sola de muchísimas historias, ¿no? Es decir, el doctor Moure como docente, como investigador, como en todos sus roles, me parece que así como tocó mi vida y me dio ahora esta responsabilidad, este privilegio, también tocó muchísimas otras vidas. Y eso es algo que no se le puede poner, no se puede entender el valor de algo así. Así que aprovecho esta oportunidad de vuelta para agradecer al doctor Moure porque veo en mi contacto con él un poco más esporádico y menos constante que los de los demás colegas. Sin embargo, veo ahí una influencia que ha sido clave para mí, para mi formación y para convertirme en alguien que defiende los valores de la objetividad. Así que bueno, muchas gracias. Hay una emoción preeminente que nos depara una lectura que nos cautiva. La alegría del encuentro con una obra que estimamos valiosa. La alegría de leer es al unísono gratitud hacia quien escribe y también gratitud, como en el caso del libro que tan cálidamente nos ha reunido hoy, gratitud hacia quien mediante su magisterio ha sabido poner a nuestro alcance las páginas que nos conmueven. Si un rasgo distintivo pareciera además sobresalir en la consideración de esta obra y en relación con quien la compuso, es que José Luis Moure se revela en ella una vez más como un muy sagaz oyente de nuestro idioma. Con la palabra oyente remito aquí de modo primordial a aquel que, al oír el idioma de su país, sea porque lo lee con acuidad, sea porque lo escucha hablar con sagacidad infrecuente, se muestra habilitado para rehuir cualquier juicio terminante sobre su uso, es decir, que aspire a someter a reglas que se quieren inamovibles, definitivas y en esa medida rotundas e invulnerables al paso del tiempo, a los consensos epocales y a lo que, por buen empleo de la expresión, pueda entenderse en distintos momentos de la historia. O con un ejemplo más elocuente, venido de la ironía de John Locke. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad.
Para un hombre como yo, consagrado a la filosofía y vocacionalmente dedicado a las letras, este trabajo de José Luis Moure se caracteriza, en tercer término, por ofrecer una muestra cabal de la idea que hoy parece importar más acerca de lo que puede entenderse por unidad. Según ella, se diría que hay unidad en tanto la diversidad de las partes que le dan vida preservan cada una su singularidad sin afectar con ella la armonía del conjunto, sino inversamente, fortaleciéndola con ese pluralismo y esa heterogeneidad que no son nunca sinónimo de anarquía. Se trata, en suma, de no sacrificar la diversidad en la que ciertamente consiste el mundo de las interpretaciones que en esta obra se expone. Pero además, el panorama ofrecido aquí por José Luis Moure no solo transita en forma cronológicamente sucesiva los 2 siglos de nuestra historia nacional, también propone las tensas coexistencias de perspectivas disímiles en un mismo periodo de esa historia. Creo que con ello nuestro antólogo viene a recordarnos 2 verdades razonablemente consistentes. Una, que el desafío de meditar nuestra expresión como argentinos y americanos ya era un tema de singular intensidad en los años inmediatos a la emancipación política del país. Segundo, que esa problemática, al ser abordada, estuvo expuesta a la más variada gama de puntos de vista, desde la más férrea intransigencia que admitía para los argentinos ser libres de España en todo, menos en el empleo del idioma, hasta el hartazgo de todo maniqueísmo en la consideración de algo tan dinámico y vivo como lo es el idioma, su léxico, su gramática, sus conveniencias e inconveniencias expresivas. Bien nombradas están, pues, por José Luis Moure estas propuestas interpretativas cuando las designa como lecturas. Si ponderamos el término, se verá que el hombre, más que llamado a conocer las cosas en sí, como le agradaba decir a Immanuel Kant, está llamado, por no decir condenado, a interpretarlas, a convertirlas en para sí, en convertir para sí, que es no menos kantiano que el en sí, mediante el cual busca la correspondencia entre su perspectiva y la índole de aquello que lo incita a designarlas y que no es sino lo que un tanto difusamente llamamos realidad. No podría ser de otro modo en quien cultiva como José Luis Moure la libertad de pensar antes que la de creer. Y ello de modo eminente en el escenario de nuestro castellano, tan polifónico desde sus primeras configuraciones americanas, tan saturado de matices semánticos y de acentos regionales que podríamos hablar de un auténtico federalismo idiomático que no ha hecho otra cosa que enriquecer nuestra literatura y avivar el debate sobre el idioma y nuestra expresión antes incluso de que esté constituido nuestro federalismo político, deuda que aún la Argentina ha contraído consigo misma. De todas las páginas reunidas en este volumen, una de las que con mayor énfasis y perspicacia aborda y defiende, a mi ver,
el derecho a la constitución de un uso argentino de la lengua castellana es el que Juan Bautista Alberdi consagra al análisis de las conclusiones alcanzadas en el Certamen Poético de 1841. Hay en esa página una enseñanza de las mejores acerca de las causas y consecuencias que generó en muchos la resistencia a dejar de privilegiar en la poesía argentina la lengua y los símbolos estéticos del neoclasicismo ibérico, y a desatender en consecuencia los requerimientos que al idioma y a esos símbolos le formula el castellano de nuestro país. Hay también en esa página de Alberdi una advertencia formidable, lúcida y vehemente sobre el valor de las formas que, entre nuestros jóvenes de entonces, va tomando la romántica necesidad de discernir y privilegiar en la expresión literaria la experiencia incipiente pero palpable del paisaje local, las emociones personales, la historia local y el empleo autóctono del idioma. En otras palabras, y casi con las del propio Alberdi, queda consignado en este texto inolvidable la intensidad con que opera aún hacia 1841 la tradicional concepción virreinal que intenta imperar sobre la vanguardia naciente, así como la potencia con que esta vanguardia empieza a incidir en la conformación de un uso propio del idioma y una poesía a los que, sin afán posesivo y excluyente de todo influjo, podemos llamar nuestros. La inutilidad de este libro es palpable y conmovedora siempre que por utilidad se entienda lo que dé origen y sustento a una rígida preceptiva, a un repertorio de definiciones presuntamente finales sobre el castellano argentino, a una pretendida última palabra al respecto. En cambio, de enorme utilidad resultará si se acuerda que el idioma nació para nutrirse del dinamismo incesante de sus hablantes, de su fecunda metamorfosis, de un vitalismo del que estos capítulos dan prueba, del primero al último, incluyendo el prólogo y la elocuente encuesta del final. Ojalá abundaran en nuestras aulas libros como este. Ejercitarían con insistencia la sensibilidad de sus alumnos en aprendizajes indispensables como el de ser libres, más críticos y autocríticos. Y aún fuera de ellas, a todos los que no sin apremio quisiéramos vernos como argentinos constituidos en una ciudadanía responsable. Sepamos, en fin, cuánto nutre ese vitalismo la fuerza y la hermosura de un idioma que, como todos, dice mucho más de nosotros que lo que nosotros podemos decir sobre él. Gracias. Hay momentos en los que resulta particularmente difícil, incluso improvisar, cuando
uno no estaba en absoluto preparado para lo que hoy sucedió. La responsabilidad absoluta de esa clandestinidad la tiene mi esposa Alejandra, que hizo todo a mis espaldas, sin saber entonces hasta hoy a dónde iba a venir y qué se suponía que iba a suceder. De modo que, en principio, mi profundo agradecimiento a ella por el trabajo que se tomó, por el silencio y el escrúpulo con el que tuvo que manejarse para que yo no me enterara de sus llamadas, de los arreglos, de las combinaciones infinitas que una cosa de estas tiene. De modo que sea para ella mi primera palabra de agradecimiento. Inmediatamente a las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires, que prestaron este salón para realizar esta presentación. El rector, Gustavo Sorsoli, y la vicerrectora, Silvina Marciñán, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta presentación, el personal que la acompaña en rectoría, Gabriela Roses, Fernando Paspinato, creo que es el apellido, pero Fernando se lo conoce y así me lo presentaron. Todo el apoyo brindado entonces en este colegio para que fuese posible hacer la reunión en este salón. El video que ustedes vieron es el resultado de un texto que me pidió en su momento el rector Sorsoli para acompañar, poner, digamos, fondo a una filmación que se había hecho con un dron en ese momento que para mí era un misterio. Había visto alguno en televisión y no sabía qué era, pero bueno, finalmente se hizo una filmación en el colegio, se lo recorrió con un dron y se suponía entonces que había que poner un texto. Como algunos exalumnos habían mandado frases y oraciones referidas a su experiencia en el colegio, el rector me dio todo eso y me dijo si podía hacer una especie de bordado, de rosario, y yo la verdad que tuve que renunciar, porque las frases, con ser muy sentidas, emotivas y demás, eran muy desiguales, con temas reiterativos, de modo que yo le puse un texto que quise que fuese sentido porque era la representación exacta de lo que yo había vivido aquí y de cómo este colegio permanecía y permanece en mi memoria. De modo que un agradecimiento enorme. Quienes gustan del cine quizás recuerden una de las, bueno, para mí la más extraordinaria película de Bergman, que se llama Cuando huye el día. Para mí, claro, estamos hablando de gustos. Y en ella un viejo profesor, el argumento es ese, tiene que desplazarse desde Estocolmo a Lund, a la ciudad de Lund, donde se va a celebrar su jubileo. 50 años de ejercicio de la profesión médica. Ese itinerario lo hace en auto. Y cuando llega a Lund, un edificio impresionante se abre para él y están los colegas con togas y capelos para recibirlo. Es una escena fastuosa. Cuando vi eso por primera vez hace 30 o 40 años posiblemente atrás, yo me decía, lo que es un país, no quiero usar la palabra civilizado porque nosotros también lo somos, pero digamos, lo que es un país mejor educado, sea por la historia, por la mala historia, por las experiencias, no sé. Entre nosotros, la jubilación de un profesor suele estar acompañada o antecedida por un telegrama y el silencio. Eventualmente, la despedida de alguna ordenanza, por lo general el que uno ha visto durante mucho tiempo, y no mucho más. Las instituciones argentinas, yo estoy hablando al menos de las instituciones educativas, se despreocupan o se deshacen de los docentes. No es una cosa voluntaria, está en el orden natural de nuestros comportamientos. Y yo pensaba en ese momento, ¿no? ¿Cómo me habría gustado que algún profesor de los que yo tuve hubiese tenido oportunidad de tener una despedida de este tipo? Y naturalmente pensaba en este salón, que a mí me impresionó desde 1962 cuando entré en él, por aquella puerta exactamente. De una escuela de barrio, venía yo a este colegio, había ingresado, ya había pasado, digamos, las dificultades mayores para un chico de 13 años, que era el ingreso, y se abrió esa puerta y vi este salón inmenso y el órgano allá.
Y mi sentimiento en ese momento fue, esto es insuperable. Yo no voy a poder salir ni egresar nunca de un lugar donde existe un salón como este. Y no voy a estar nunca sentado en el estrado donde estaba el rector, Sanguinetti, padre, un grupo de profesores, y el órgano sonando, tocando el himno en ese momento, Héctor Seoli era el organista, los abanderados que estaban allí presentes, eran, como digo yo, por allí, eran seres inalcanzables, uno pensaba que eran fantasmas, que no podía existir en realidad, espectrales, no podía existir un individuo así, que tuviera 10 absolutos. ¿Verdad? Todo se alcanza con el tiempo de alguna manera. Entonces, estar hoy en este salón, con esa experiencia vieja, y poder asistir a la presentación de lo que para mí es lisa y llanamente una antología. La concebí con seriedad, pero nunca supuse que pudiera dar lugar a estas intervenciones y a estas opiniones encomiásticas, hiperbólicas, que yo creo sinceramente que no merece. Pero no voy a ser yo el que ahora realice este anticlímax, hablando de una obra que ha sido elogiada de la manera tan generosa en que hoy lo fue. El libro nació, como lo dijeron aquí, por la necesidad de cerrar un proyecto de investigación con los materiales de que yo disponía. Más allá del desorden raigal que siempre acompaña mis papeles en los escritorios en los que yo trabajo, es una fatalidad, siempre quizá, algunos me han dicho incluso que mis escritos, las cosas que yo escribo son claras. Es probable que sea precisamente un esfuerzo desmedido para poner un poco de orden en lo que es el desorden material de los papeles a partir de los cuales yo trabajo. No tengo dudas de todas las anécdotas contadas por Maggie, deben ser rigurosamente ciertas, me olvidé, pero deben ser rigurosamente ciertas. Pero también es cierto que en el periodo de investigación que llevó este proyecto que debía cerrarse, yo había acumulado unas cuantas cosas y lecturas. Estaban todas engarzadas simplemente porque me parecían lecturas adecuadas para ilustrar posturas sobre la lengua, tempranas en el caso de Argentina, y esgrimidas o esbozadas en algún caso, publicadas por no solamente especialistas, sino periodistas, escritores, sobre un tema común, un tema que nos acompaña hasta el día de hoy, y que es nada menos que el reconocimiento de la legitimidad de una variedad lingüística. Algunas de esas piezas fueron deliberadamente colocadas allí como la ortografía, el trabajo de ortografía de Sarmiento, porque no está en ningún lado. Todo el mundo habla de ese trabajo y en general no es fácil encontrarlo. Entonces dije, bueno, ya que este material va a servir para docentes de todos los niveles o para público interesado que esté o que sienta alguna atracción por ver cuáles fueron los razonamientos que fueron acompañando la visión que los argentinos tenían de la lengua, y eventualmente algún español como Unamuno, que fue útil a la causa americana, sin buscarlo, en un momento en el cual había voces disidentes en España y fuertes incluso en la Argentina. Bueno, pues quise poner al Sarmiento entero, quise colocar al Unamuno entero. Me pareció importante las encuestas, las respuestas de escritores y de periodistas que trabajaban con el idioma, en dos momentos distintos de la historia argentina del siglo XX, distanciados. Algún trabajo como el de Enrique Banks me parece memorable. El trabajo de Banks es una verdadera maravilla de observación lingüística, que me hace, claro, pensar una vez más, como tantas veces se dice, y repitiendo un eslogan ya casi, que el tema de la lengua es demasiado serio para dejárselo solamente a los lingüistas. Hay gente que ha reflexionado sobre esto, hay individuos que han trabajado con la lengua toda su vida, han hecho magníficas, excepcionales observaciones sobre la lengua, sobre la variedad, sobre la ineficacia de los correctismos, de los purismos, de la insistencia en esto, como fue el caso de un lírico como Enrique Banks. Esa fue la razón. Hay muchas lecturas que podrían haber estado, alguna que quizás sobre. Hoy día me arrepiento de haberlo puesto a Quesada, no me parece un trabajo importante, pero estaba allí y me parecía también triste tener que tirarlo por la borda.
De modo que en cuanto al trabajo, cada uno de los lectores y eventualmente los alumnos o los interesados o los profesores que sientan interés por esto, van a encontrar allí material para la reflexión. Las preguntas apuntaban a ver de qué manera algunos argumentos se repetían y podían vincularse a pesar de la separación de años, de décadas, de siglo que tenían. Allí encontrarán mucho para pensar y sobre todo los argentinos podemos ver que algunas de las cosas que hoy estamos diciendo ya fueron anticipadas, tratadas, interesaron a los intelectuales argentinos. Tenemos allí, diríamos, una vanguardia ideológica de cuestiones que a veces vuelven a plantearse, sobre todo en periodos en los cuales estos temas se silencian y tenemos nosotros desde la academia que salir a apuntalar, a responder, a aconsejar. Creo que es importante que sepamos que algunos pensadores argentinos trabajaron en esto y nos dieron ideas brillantes sobre las cuales poder seguir adelante. En cuanto a quienes me han precedido, no tengo más que palabras de profundo agradecimiento. Empezando en el orden en que fueron, por el caso de Jimena González, que ha venido a representar a Eudeva. Le agradezco a ella las palabras y le pido las transmita a Gonzalo Álvarez, que nos ha acompañado en esta empresa. Las dilaciones, las tardanzas, el agradecimiento por la paciencia, estaban realmente de más. Estamos muy agradecidos de que Eudeva haya tenido ese gesto de aceptar este trabajo y de sacarlo adelante. Sabemos que editar una obra no es tarea sencilla en la Argentina. No lo fue antes y menos lo es ahora. Este colegio también me presentó en su momento Eudeva. Quienes están acá y me acompañan, dos exalumnos, el Turco Adur y Raúl Pano, compañeros de promoción, recordarán seguramente el stand de Eudeva que estaba abajo cuando entrábamos al colegio. Y yo recuerdo particularmente el tomo inmenso de la originalidad artística de la Celestina que acababa de aparecer por aquellos años, hacía muy poco, el libro de María Rosalida, un tomo impresionante. Y nos acercábamos allí a mirar los tomitos de la colección del sesquicentenario que había editado Eudeva, que se vendían baratísimos. Bueno, en fin, ese recuerdo de Eudeva como un primer acercamiento de un adolescente a una editorial, entre comillas, seria de la Universidad de Buenos Aires, yo lo conocí aquí. También, de alguna forma, el círculo se cierra ahora con la posibilidad de que este trabajo nuestro del equipo de investigación sea publicado por Eudeva. Le agradezco profundamente a Maggie las afectuosas palabras y el anecdotario seguramente muy largo de las cosas que dijo y seguramente algunas que por prudencia se callará. Le agradezco muchísimo a Mercedes el afecto de muchos años, la compañía. A ella le debo algunas de las lecturas, la lectura de Agosti, por ejemplo, y alguna que no puse como de Camburso Campo, porque dialogaban mal, diríamos, demasiado mal en el tomo, y por otro lado el número de páginas me obligaba a reducir, de modo que opté por dejar eso de lado. También, no el texto, pero sí la mención de Ricardo Rojas, del quien busqué un fragmento que me pareció alusivo e interesante. Jorge Ferro, ¿qué puedo decir yo que no haya dicho él? Lo comparto en plenitud, son 40 años de amistad, de trabajo cotidiano, de encuentro en el Seminario de Edición y Crítica Textual, del que tuve el privilegio de ser director durante mucho tiempo, y instituto que con él formamos bajo la dirección del profesor Orduna, ya fallecido. De modo que sobre esta, digamos, larguísima relación no puedo más que decir que me complazco de haberlo conocido, de seguirlo tratando y del recuerdo de infinitas charlas y risas y carcajadas sobre temas de todo tipo. Efectivamente, sí, nos hemos reído muchísimo. Y la risa es un elemento del humor que hasta el día de hoy me acompaña y me sostiene. Ante las situaciones difíciles de la vida, yo tiendo, en el momento en que pienso que voy a quebrarme, tiendo a reírme. Algo me provoca risa en esas cosas. Algún detalle curioso, inesperado, me hace ver que siempre existe un lado ridículo en las situaciones serias, ¿no? Y eso también amaina un poco la violencia de algunos momentos.
Agradezco también, claro, a quien hoy no está presente, a muchos que no están presentes y no han podido venir, muchísimos académicos han manifestado la imposibilidad de concurrir, algunos de ellos por problemas de salud que nos aquejan a esta altura del año a buena parte, y agradezco muy sinceramente a Requeni y al ingeniero Regini que sí se han molestado hasta este salón, que evidentemente, como yo sospechaba, ha quedado un poco grande para la ocasión. Pero que el Colegio Nacional de Buenos Aires, repito, me haya dado este lugar es para mí un motivo de orgullo, de gran orgullo. Leonor, así como pudimos antes referirnos a Jorge, también es una compañera y amiga de muchos años. Ellos lo han dicho, la conocí efectivamente en el Instituto de Filología y luego trabajamos juntos y lo seguimos haciendo en la Cátedra de Historia de la Lengua y de Dialectología Hispanoamericana. Ha sido entonces una amistad constante y en rigor, tengo que hacer una confesión. Todo este interés por la dialectología es de ella. Ella fue la que en su momento me dio pie para empezar a trabajar en estas cosas, en estos temas sobre los que yo no tenía un interés marcado. No sabía ni siquiera que existía, no conocía demasiado bien el problema. Yo había estado dedicado a la filología medieval, al latín, que ofrecían menos polémica, menos posibilidad de pelear. Ciertamente entrar en un terreno interesantísimo, un terreno que nos compete de manera clarísima a todos los argentinos y, yo diría, bueno, de manera quizá particular, profesionalmente a quienes nos dedicamos a temas de lengua. Pero también es cierto que, así como digo que frente a las realidades duras de la vida yo tiendo a reírme, también es cierto que no me gusta confrontar. Las polémicas, me interesan las polémicas de otros, pero no me interesa discutir, porque, bueno, primero, como decía Lin Yutang, aquellas cosas que se publicaban cuando yo era chico, Lin Yutang estaba de moda y entonces aparecían escritos, y decía, bueno, es imposible convencer a una persona si esta no está convencida de antemano. Principio que me parece claro y que sigue estando vigente. La segunda es la que alguna vez leí en Borges, no sé si era de él, un invento probablemente, o efectivamente había sucedido, pero él había escrito que un japonés a quien él había conocido solía decir, cuando había una discusión, yo prefiero que la razón la tenga usted. Esa fineza, por supuesto, terminaba toda polémica, daba por tierra toda posibilidad de seguir y de hacer violencias. Mi impresión es que todos estos temas son polémicos. Creo que los argentinos ya a esta altura tenemos todo el derecho del mundo a afirmar la absoluta legitimidad de nuestra variedad, la no necesidad también absoluta de esperar intervención, de esperar curatelas de ninguna otra institución. Sabemos lo que tenemos que hacer y, como dicen que dijo Américo Castro, la lengua se cuida sola. Esto no implica, desde luego, que las instituciones no deban pensar claramente en cómo enseñarla. Cómo se enseña la lengua, en mi opinión, en su registro alto, en su registro culto, en el registro formal, aquel que necesita ser enseñado. El otro lo conoce. Entonces, todas las otras formas, los otros registros a mí no me preocupan, porque por otro lado nadie puede cambiarlos, nadie puede orientarlos. Se dice, bueno, es potestad del pueblo decidir lo que hace la lengua. ¿Y quién se va a meter con el pueblo, verdad? El pueblo va para donde quiere, de acuerdo a situaciones, modas, circunstancias impredecibles. Pero el otro sí, y el otro es de competencia de los profesores, y sobre él tenemos que trabajar para que quienes no lo conocen lo conozcan, quienes no lo conocen lo practiquen, quienes no lo conocen lo lean. Solamente el conocimiento de esa lengua, tal como cada país sabe enseñarlo, cada país sabe lo que tiene que enseñar, es el que puede llegar a garantizar esa unidad de la lengua o ese panhispanismo que, como digo yo, es en realidad un atributo de la lengua española y no es un proyecto. No necesita la lengua proyectar un panhispanismo porque ya es parte de su conformación.
Y los años, los siglos de comunidad idiomática lo prueban. Bueno, estas lecturas creo que apuntan entonces un poco a reforzar la idea de que desde la independencia, también la independencia en el mejor sentido, la independencia o la autonomía lingüística en el mejor sentido, no la confrontación tonta, no la oposición cerrada, no buscar enemigos, ni guerras, ni nada por el estilo, sino asegurar que las fronteras son el espacio dentro del cual estas cosas deben dirimirse sin intervención de ninguna otra. Estamos en condiciones de hacerlo. La enseñanza, este colegio, la literatura argentina son buena prueba de que eso sucedió y va a seguir sucediendo. Creo no estarme olvidando de nadie, y si así fuese pido disculpas. El acto de hoy me conmovió profundamente, más de lo que seguramente pueda notarse, porque era inesperado y porque de alguna forma lo siento como un homenaje a mi persona. De otra manera no podría de ninguna manera entenderse esta sucesión de elogios. Agradezco, claro, para al final, y me estaba olvidando porque pasé revista a todo el mundo y lo dejé a nuestro amigo Santiago Kovadlov fuera del juego. A él le agradezco enormemente haberse molestado hoy hasta aquí, haber cedido su tiempo, que sabemos que siempre es muy ceñido, para acompañarnos en este largo rato. Gracias, Santiago, por esta, y por supuesto por las palabras y el esfuerzo de tener que hacer esto aquí. También creo que me estaba olvidando, Día de Olvidos, de Santiago Kalinowski. Él también fue tan generoso en su juicio que no puedo más que manifestar mi agradecimiento. A todos entonces, al SECRIT aquí representado por algunos de los investigadores a quienes conocí como alumnos y han seguido trabajando luego en el instituto, lo siguen haciendo hoy, y que son los que mantienen la esencia de ese lugar también entrañable en mi formación. Vaya entonces ahora, como cierre, simplemente un agradecimiento plural, un agradecimiento profundo a este Colegio Nacional de Buenos Aires, del que no se egresa, y a mi esposa Alejandra por esta sorpresa, este esfuerzo, este trabajo de haber logrado reunirnos a todos aquí para halagarme. Muchas gracias.